de septiembre del 2017, el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad destaparon una investigación a la que llamaron la estafa maestra, revisando las cuentas públicas del 2013 y 2014. El gobierno federal, encabezado en aquel entonces por Enrique Peña Nieto, detectaron contratos ilegales por más de 7,500 millones de pesos, involucradas 11 dependencias federales, diversas universidades y 186 empresas, muchas de ellas empresas fantasmas. Para desmenuzar el tema, le doy la bienvenida a José Fernández Santillán, profesor de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey y profesor visitante de la Universidad de Harvard, y a Miriam Castillo, periodista y coautora del libro La estafa maestra. Bienvenidos, Miriam, José Fernández. Encantado de estar en este espacio. Primero las damas, Miriam. Hemos estado replicando el mensaje del gobierno federal de que ya se erradicó la corrupción en México. De ese escándalo que fue la estafa maestra, que no es el único, ha habido muchísimos. ¿Cómo nos encontramos actualmente? ¿Cómo consideras que se encuentra el manejo de los recursos públicos actualmente en la administración federal? Alberto, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Mira, desde el lado periodístico, que es desde donde puedo hablarte, a mí me parece que en realidad no ha habido mayores cambios. Me parece que hay un cambio en un asunto de discurso y un poco en un asunto de hacer político, es decir, hasta ahora con cómo se ve la corrupción, qué es lo que se puede hacer en torno a la toma de algunas decisiones, ha habido algún cambio. Sin embargo, en el fondo no me parece que hayamos cambiado nada. Es decir, por ejemplo, tomando como referencia la investigación de la estafa maestra, la estafa, digamos, lo que logró revelar, más allá de los contratos con las dependencias y las universidades, fue un sistema. Es decir, fue cómo operaba entidades del gobierno para transferir dinero y trasladarlo a universidades que hacían una especie de bisagra, y luego esas universidades entregaban el dinero a empresas, muchas de ellas fantasmas. Me parece que el desmantelamiento del sistema como tal no se ha hecho. Me parece que seguimos teniendo la posibilidad de ocupar ese tipo de sistemas, la posibilidad de usar empresas que no están legalmente constituidas. A lo largo de estos 3 años de gobierno, muchos compañeros en publicaciones de la prensa, en todos los medios, han estado denunciando que se hacen todavía este tipo de prácticas. Y si lo vemos en términos jurídicos, la única exfuncionaria o funcionaria que hasta ahora tiene un proceso legal en su contra y ni siquiera ha sido juzgada en ese digamos, por esos delitos, es Rosario Robles. Pero bueno, si analizamos eso de fondo, no tiene necesariamente que ver con acciones relacionadas a desvío de dinero, a la contratación de algunas empresas, sino a alguna historia política que se tiene ya con el presidente directamente, ¿no? Con acciones que tenían que ver con los videoescándalos, etcétera. Entonces, me parece que no hay un castigo de fondo a quienes han tenido este tipo de prácticas. Tampoco hay un desmantelamiento del sistema y de los escándalos de corrupción que se ha hablado, algunos emblemáticos como el caso de Lomelí en la distribución de medicinas, el hijo de Manuel Bartlett, como casos específicos que han sido denunciados. Tampoco me parece que haya propiamente una averiguación abierta y un castigo y algo que sea como un disuasor de cómo se toman estas decisiones, y que verdaderamente digamos que en México se castiga la corrupción. No me parece que en este momento podamos hablar de esa situación. Exactamente, lamentablemente parece que estamos en la misma situación, José Fernández Santillán. Hay que seguir el camino del dinero. En esta estafa maestra fueron más de 350 millones de dólares, es mucho dinero. ¿Dónde fue a parar? ¿En qué casas, lujos, cuentas fueron a parar? Porque ahí lo que deberíamos estar haciendo es tratar de recuperar ese dinero y así empezar a erradicar la corrupción.
Bueno, la estafa maestra es un avance periodístico y para la sociedad de gran envergadura. Lo que ha dejado ver esto es que hay unas redes, no solo esa red, sino redes de corrupción que operan impunemente en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Y como bien decía Miriam, el asunto es que solamente hay una persona en la cárcel, pero que no ha sido procesada. Y esa red de corrupción no ha sido desmantelada. Entonces, lo que tenemos es que no solamente estamos igual, sino peor, según tú mismo lo decías en el ranking mundial de corrupción. Es decir, en este sexenio, el concepto corrupción se ha utilizado como una consigna de campaña política, pero no como una verdadera y propia política de Estado o política pública. Por ejemplo, ya mencionabas el asunto del Sistema Nacional de Corrupción. Fue muy difícil crearlo, yo participé en él. En 2015 se creó, pero en 2016 fue cuando finalmente se firmó y se echó a andar con una estructura muy compleja. Déjame decirte que en ella participaron diversas organizaciones gubernamentales, instancias gubernamentales, pero también hubo una decidida participación de la sociedad civil. Y es así, a nivel internacional está probado que se puede erradicar la corrupción, es decir, con el trabajo de gobierno y sociedad civil de común acuerdo. Lo que hemos visto en este sexenio es que López Obrador es reacio a trabajar con la sociedad civil y no solamente la hace a un lado, sino que está golpeando duramente a las organizaciones civiles a través de políticas fiscales que desalientan el financiamiento a las organizaciones civiles. Entonces, tenemos un cuadro muy desalentador en este sexenio. Ya hablabas ahí de las corruptelas entre los hermanos, entre los primos el propio López Obrador, pero hay además otra cosa que es insultante. Una de las personas que entrevistaron dijeron, es que es necesario que haya funcionarios que sean nombrados por capacidad, y lo que aquí se está nombrando es por lealtad. ¿Cómo es posible que los escoltas de López Obrador ahora ocupen altos cargos? Algunos de ellos no terminaron ni siquiera la primaria, pero se les nombra por eso, no por capacidad, sino por lealtad. Eso se llama patrimonialismo, la confusión entre bienes privados y bienes públicos. Y hay corrupción también cuando los programas sociales se utilizan para fines políticos, y es evidente que los programas sociales se están manejando de una manera clientelar, no para crear justicia social, para atender las necesidades verdaderamente ingentes de la población, como es la salud, el combate al crimen organizado, etcétera, etcétera, sino para buscar votos. Entonces, ahí es también una parte de la corrupción. Ahora, la cuestión es cómo rehacer todo esto que alguna vez tuvimos. Ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción intacto, pero no se ha puesto a funcionar, y la cuestión es esa, que la sociedad mexicana presione, y los medios de comunicación también, para que verdaderamente se eche a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, y en la federación, en los estados y en los municipios. Y una cosa muy importante, el aceite que lubrica
la operación del crimen organizado es precisamente la corrupción. Así lo hemos visto y así ha salido a flote con gobernadores, con presidentes municipales. Entonces, cuando se golpea al dinero del crimen organizado es cuando se golpea la corrupción y también a la violencia de estos grupos criminales. Tuvimos en entrevista a Edgardo Buscaglia y él nos decía que prácticamente México es una mafiocracia. Miriam, tú desde el punto de vista periodístico, salen informaciones a la luz pública que en cualquier otro país pondrían a temblar a los políticos. Ya vemos a Piñera que ya le van a abrir juicio político allá en Chile. Aquí en México pareciera que no ocurre nada. Uno ve los encabezados y dice, no hombre, de esta no la libran, y aquí la libran. Se siente cierta frustración, cierta impotencia. ¿Qué es lo que refleja un periodista de investigación, Miriam, al ver que no pasa nada? Bueno, creo que de los grandes periodistas de investigación, la primera lección que dan, sobre todo, por ejemplo, ahora que citabas el caso de Chile, Mónica González, una periodista chilena, siempre ella expresa que los periodistas, su deber o su función en la sociedad es solamente revelar lo que está oculto, ¿no? Todo el trabajo que viene después ya depende un poco de las instituciones, un poco de lo que decía José, de la presión de la sociedad, de ya una composición del país como tal. Sin embargo, evidentemente sí uno alcanza a notar cierta complejidad para encontrar castigos de las cosas que se denuncian, pero volvemos un poco a lo mismo, es un sistema y cómo funcionan todos estos organismos. Cuando llegamos a investigar, por ejemplo, todas las denuncias y todas las alertas que se hacen a través de estas, por ejemplo, alertas bancarias que tienen que ver con lavado de dinero, con focos rojos que se prenden por parte de los órganos que revisan o que supervisan el actuar de los bancos y toda esta revisión que tiene que ver con manejo de fondos, lavado de dinero. Si alcanzamos a ver la estructura que está revisando eso, la estructura, la posibilidad que tienen los funcionarios de tramitar o de poder revisar todas estas cosas, es ínfima. Están funcionando cerca de 7.500 denuncias diarias que tienen cierto grado de relevancia, que tienen, digamos, pies, que caminan de alguna manera como una denuncia de irregularidades, y la administran 3 o 4 personas. Entonces, la capacidad del Estado para castigar es muy baja, y esa sensación de una impunidad tan alta me parece que también fomenta el que haya este tipo de ilícitos y este tipo de conductas. Claro. Sin embargo, como bien decían, creo que tanto la sociedad como los mismos integrantes del gobierno son quienes tienen que empujar a que se vaya teniendo primero una percepción de que se puede, y me parece que también tiene que ver con la asignación de recursos y capacidad del Estado. Aquí déjame tratar de simplificar un poquitito el caso de la estafa maestra. Una Secretaría de Estado le emite recursos a universidades, y estas universidades reciben el dinero y entonces lo transfieren a empresas, quién sabe qué, muchas de ellas fantasmas, que les van a dar servicio. Entonces es una especie de lavado de dinero, porque no hay nada ilegal que una Secretaría de Estado, pues bueno, le dé recursos a una universidad pública, y esta universidad pública pues también requiere de insumos y servicios y los pagan. Pero entonces aquí el entramado es para esconder ese dinero, y entonces sí, como dice el pueblo, a Chuchita la bolsearon. ¿Y dónde quedaron esos 3.500 millones de pesos? Así fue de simple ese mecanismo, obviamente mucho más complejo, pero así lo podríamos ejemplificar de manera simple, Miriam. Sí, digamos que uno de los retos que tuvimos al momento de publicar la estafa maestra justamente es esta parte que decías, de demostrar que había algo ilegal. Los primeros argumentos de las dependencias era que ellos podían hacer este tipo de convenios con las universidades
y las universidades a su vez decían que ellas podían asignar los recursos de los contratos a cualquier empresa. Digamos, las letras chiquitas estaban en cuánto se subrogaba o cuánto se entregaba a estos contratos de la universidad, y después en el carácter de las empresas, ¿no? Que las empresas eran empresas fantasmas, que su giro no correspondía, y entonces, como dices, era mover el dinero, pasarlo por filtros suficientes para poderle perder la pista, y que, digamos, de inicio, la dependencia pudiera justificar que habían salido 3,000 millones de pesos, sobre todo, por ejemplo, para campañas de la Cruzada contra el Hambre, y que habían llegado a una universidad. Digamos, la justificación del gasto era que en una primera instancia estaba en las universidades, y como dices, en ese momento no había una sanción o no había una queja de que las dependencias entregaran dinero a las universidades. El problema era que ir jalando el hilo, ir jalando la hebra, bueno, pues daba otra dimensión de a dónde verdaderamente estaban llegando los recursos. Claro. Sí, exactamente. Y al entregarlo a una universidad, pues dices, es una labor noble, porque están dando educación, es para apoyar a los alumnos, pero no, es para desviar los recursos, José Fernández. No. Entonces, estos mecanismos son por falta de regulación, por falta de leyes que eviten esto, o verdaderamente tenemos políticos que son absolutamente hábiles para el desvío de recursos. A ver, déjame regresar un poquito para atrás. Cuando Edgardo Buscaglia dice que nuestro país es una mafiocracia, pues verdaderamente es una exageración. Además, mira, aquí tengo enfrente de mí el manual que se llama Handbook of Transnational Organized Crime, o sea, manual de crimen organizado transnacional. Y busqué al nombre de Edgardo Buscaglia y solo aparece en un artículo muy secundario y como referencia. No hay ningún escrito de él. Entonces, no es de los autores o investigadores más reconocidos a nivel internacional, contrariamente a lo que se piensa en nuestro país. Dentro de las gentes que más conocen sobre corrupción está Rose Ackerbrand de la Universidad de Yale. A ella sí le tengo mucha más confianza, mucha más credibilidad. Eso por un lado. La otra cuestión es la siguiente. ¿Por dónde empezar a luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado? En primer lugar, el crimen organizado tiene un poder de persuasión que va en dos sentidos. O colaboras conmigo y recibes este dinero, o te mato. Entonces, así es como se han ido adueñando de muchas plazas y de muchos negocios en nuestro país. Pues no es solamente ya la venta de droga, de las viejas drogas como son la cocaína y la heroína, sino ahora es el fentanilo. Y además ya controlan aproximadamente el 35% del territorio nacional. De ahí que los vimos actuar amenazando, asesinando y amedrentando a los candidatos de los partidos políticos. Sí. Entonces ya se ha convertido también en un poder político y en un poder económico, y actúan a nivel internacional. Los cárteles mexicanos, como el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, operan en prácticamente los 5 continentes. Entonces estamos hablando de grandes empresas transnacionales, mucho más grandes que las empresas convencionales. Entonces sí estamos tratando con un problema que no se resuelve solo a nivel nacional, sino que México tiene que entrar de lleno, en serio, en los convenios internacionales para luchar contra el crimen organizado. Por ejemplo, un amigo en Quintana Roo le decía, bueno, pues aquí deben de estar peleándose las plazas.
los cárteles de Sinaloa, la mafia rusa, la mafia italiana, y me dice, no, son los búlgaros. Y todavía no había salido a la luz el tema de la presencia de la mafia búlgara en nuestro país, y fue hasta los meses siguientes. Entonces hay ciertos tipos de mafias que ya no actúan al primer piso, es decir, a nivel de asesinatos entre sicarios o ametrallando centros nocturnos o enfrentándose en el narcomenudeo, sino que ya han logrado ascender a los altos niveles y están corrompiendo a altos funcionarios del gobierno, y ahí está el encubrimiento. Entonces sí tenemos un problema tanto a nivel nacional, de gobierno federal, estatal y municipal, como a nivel internacional. No, pues este panorama es todavía más desalentador, José Fernández, porque hay que cuidarse entonces de esta corrupción que está provocando el crimen organizado, y de algunos de nuestros políticos que son expertos en corrupción. Entonces, pues bueno, estamos en medio los ciudadanos comunes y corrientes. Muchísimas gracias, Miriam Castillo, periodista y coautora de La Estafa Maestra, y José Fernández Santillán, profesor de Humanidades del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, Alberto. Saludos a ti, al auditorio, y Miriam, un gusto compartir este espacio contigo. Gracias, Miriam. Muchas gracias, José. Alberto, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Sí, gracias. Ahí lo tiene. No es alentador el panorama para México con el tema de la corrupción, y ahora hay que agregarle ese gran flagelo que es el crimen organizado, las mafias internacionales. Híjole, tenemos que batallar mucho más para corregir el camino. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Mega Noticias MX.